en el caso de la mujer. Bueno, hasta el 35% de las mujeres tienen enfermedad de von Willebrand. Pero por otro lado, del 35 hasta el 100% de las mujeres que tienen von Willebrand pueden tener menorragia. Claro, ahí va a depender mucho del tipo. Y por otro lado, la enfermedad de von Willebrand es responsable de abortos y pérdidas fetales, y esto es acorde, he hecho un estudio francés, en el cual las mujeres que eran portadoras de enfermedad de von Willebrand, si no recibían tratamiento, eran más factibles de que hubiera abortos y pérdidas fetales. Comparado ya cuando se les daba tratamiento profiláctico, había menos pérdidas, abortos y menos pérdidas fetales en este aspecto. Y aquí se ha atribuido mucho el aspecto que se ha investigado en modelos animales, que hay de hecho una corte ahorita en animales, particularmente en cerdos, el efecto de la angiopoietina, el factor de crecimiento endotelial y el efecto de esta integrina que se ha puesto como uno de los puntos que pueden estar influyendo. Entonces, para que vean cómo la molécula de von Willebrand puede ser importante en el caso de la mujer. Entonces, von Willebrand en la mujer es un capítulo totalmente aparte, no solamente en etapa reproductiva por las menorragias, sino también por las pérdidas por los óvitos y por los abortos que se pueden estar asociando con respecto a esto. Y bueno, algo nuevamente para enfatizar lo que, bueno, pues el defecto la intensidad de la hemorragia va a depender del tipo, pero primero habría que diagnosticarlo en relación a esto. Y bueno, vamos a ver que ustedes pueden revisar que hay una gran cantidad de artículos, decir, bueno, cada vez ha mejorado la metodología para hacer el diagnóstico de estos pacientes. Porque, bueno, habría que hacerle un tiempo de sangrado o de hemorragia, una cuenta de plaquetas, a ver si es un tipo 2B. El TTPA puede estar normal y prolongado, porque a veces el factor 8 no necesariamente está suficientemente bajo. Igual aquí, hacer el antígeno de factor de von Willebrand, hacer el cofactor de la ersocetina. La agregación no es necesaria, pero hay algunos que lo hacen. Y determinar un multímeros de factor de von Willebrand o la detección a través de PCR. Y con base a eso, definir qué criterios tiene de diagnóstico mi paciente. Y para eso se han hecho escalas, ¿no? Con base a eso yo digo tipo 1, tipo 2A, tipo 2B. Todo ya depende de los resultados biológicos y tener que hacer hasta los multímeros que si bien es cierto, es un método muy bonito, muy artesanal, y cuando uno lo ve hay 2 días en el laboratorio haciéndolo. Pero bueno, prácticamente, y yo creo que a lo que hay que virar actualmente, y la mayoría, aunque puede sonar esto controvertido, es un estudio ideal del diagnóstico genético para diagnósticos de tipo 1, tipo 2. Bueno, ya se conocen cuáles son las principales mutaciones, ¿no? Y bueno, por ejemplo, el grupo francés ya se estableció el principal centro de referencia en Europa, entonces prácticamente ahí le definen todos los reportes para tratar de elucidar cuál es el defecto. Por ejemplo, los diferentes tipos, bueno, en el caso del tipo 1 puede haber pérdida parcial o total del gen y así sucesivamente. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, todas las muestras, lo que decía un estudio es que actualmente todas las muestras, independientemente de que tengamos laboratorios de coagulación, terminan en el laboratorio de Milwaukee con el doctor Robert Montgomery. Entonces dices, bueno, es necesario hacerle todas las pruebas a los pacientes cuando en realidad vas a terminar enviándole todas las pruebas al doctor Robert Montgomery, que es el experto de von Willebrand en Estados Unidos. Entonces, lo que es la tendencia actualmente es, bueno, prácticamente tienes la sospecha de es un von Willebrand, tienes un bleeding score establecido y bueno, sí es cierto que si tienes, bueno, esto sería una aproximación importante, pero para hacer diagnóstico de von Willebrand y subtipos no es necesario que tengamos los multímeros del factor de von Willebrand y vemos todo esto lo que tendríamos que hacer para establecer el diagnóstico. Y con esto prácticamente quiero concluir en relación a lo del diagnóstico. El estudio francés es una de las series más grandes informada de más de 1.167 pacientes. De 670 no relacionados y 497 asociados a familiares, lo que ellos encontraron de manera tácita que no había una correlación entre el diagnóstico y el diagnóstico genético. Había muchos tipo 1 y que al final eran tipos 2 y había muchos tipo 2 que eran tipo 1. La conclusión que dice este estudio francés, si bien los estudios biológicos son importantes para el diagnóstico, no son suficientes, no nos alcanza para el diagnóstico. Y ya para culminar en relación al tratamiento, el tratamiento no ha variado, de acuerdo a las guías seguimos dependiendo todavía del uso de desmopresina y de concentrados de factor de von Willebrand, tanto plasmáticos como recombinante.
Las guías lo siguen estableciendo para los tipo 1, puede ser la desmopresina, algunas variedades del tipo 2, podemos seguir dependiendo todavía de los antifibrinolíticos como el ácido tranexámico, que nos pueden ayudar en el día a día para personas que tengan menorragia por otro lado. Entonces no nos olvidemos de este aspecto importante, que la desmopresina incrementa las concentraciones del factor de von Willebrand. Y bueno, pues de manera importante hay que considerar estos tratamientos, los concentrados de factores. Bueno, como conclusiones, no olvidemos que al menos en el mundo es la enfermedad biológicamente más común en el mundo. ¿Qué sucede en México? Volvemos a lo mismo, no tenemos datos epidemiológicos, pero todo parece indicar que tenemos un subregistro importante, es indudable, pero que la enfermedad no es tan frecuente como la que se informan otros datos. Pero bueno, no tenemos datos duros, simplemente entonces quedaría a nivel de anécdota. Es un trastorno heterogéneo de difícil diagnóstico. Es importante particularmente el caso de las mujeres. Yo creo que aquí es muy importante todos nosotros acercarnos con los servicios de ginecobstetricia, el tema de menorragia, el término de pérdidas fetales y en abortos, que uno de esos casos pueden ser enfermedad de von Willebrand. Sería recomendable establecer los casos con positividad al bleeding score, la posibilidad de estudios genéticos. Y bueno, para mí la conclusión, después de haber revisado varios artículos, es que al final todo el mundo está virando a que se hagan los estudios genéticos en Estados Unidos, en Europa. Yo podría tener hasta multímeros, pero resulta que muchos de esos pacientes han sido mal catalogados como tipo 2, son tipo 1. Entonces, creo que sería razonable, dado que la metodología biológica es difícil y cara, no creo que sea más cara que hacer estudios moleculares, sobre todo cuando ya se tienen las mutaciones. El año pasado vino el doctor Robert Montgomery a un congreso de hemostasa y trombosis. Le preguntó la doctora Adolfina y yo la posibilidad de enviarle muestras. Él está en total posibilidad de que nosotros le enviamos muestras. El problema, él lo que veía, dice, el problema es el traslado de las muestras. Y yo les puedo hacer todos los estudios genéticos que ustedes quieran. El problema es el traslado. Porque él es un centro de referencia en Estados Unidos y particularmente en el mundo. Entonces yo creo que tenemos que implementar una metodología en México para el estudio genético. Muchas gracias y buenas tardes. Bien, por razones de tiempo vamos a dar por concluida esta sesión, agradeciéndole al doctor Martínez Murillo que nos haya auxiliado con su charla. Gracias, Carlos, gracias a todos por su atención y su asistencia.